Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos vosotros. Muchísimas gracias por estar ahí en directo, aquellos a través de Zoom y aquellos que luego nos estarán viendo también a través de YouTube. Tenemos el primer programa del año y voy a aprovechar para anunciar el de la próxima semana, que voy a estar junto con mi amigo Alex Rey conversando por los siguientes 3 meses de los 3 capítulos del libro de Habacuc, uno de esos profetas menores, y lo vamos a hacer de la misma manera que estudiamos juntos los 4 capítulos del libro de Jonás, yendo muchísimo más allá del texto o aquello que está escrito y yendo a la naturaleza humana incluso del profeta, la naturaleza humana de los autores del libro de Habacuc, el momento histórico donde se produce el vídeo y a ver qué podemos extraer de esos conceptos que vamos añadiendo. Así que es uno de esos libros que muchos pasan de largo o no entienden o como no conocen el contexto histórico, pues hay muchas cosas que se les pasa por encima. Así que este año Alex y yo vamos a hablar cada tercer sábado del mes, en este caso Habacuc, por los siguientes 3 semanas, los 3 meses, porque son 3 capítulos, pero vamos a tomar también otro número de profetas menores y traerlos un poquitito a la luz, traer un poquito su contexto a la luz y a ver en qué manera nos beneficia a nosotros también para una vida más gozosa, una vida más autoanalítica de nuestras propias batallas, de nuestros propios fantasmas o nuestros propios demonios, como decía Mike Tyson. Ok, en el día de hoy se viene el lobo, se viene el lobo y otras conspiraciones. Es el estudio que da comienzo al año, porque no sé si en vuestro caso es lo mismo que yo, pero si tienes una cuenta en WhatsApp o si tienes una cuenta en Telegram o en alguna otra plataforma, en este caso la plataforma X, el antiguo Twitter, etcétera, el primero del año o las primeras semanas del año se llena de amigos bien intencionados que te empiezan a mandar las diferentes cosas que va a pasar este año. Y nada de ello se refiere a que te va a tocar la lotería o que vas a ser felices y fueron felices y comieron perdices. Nada de eso. Todo es terrorífico, apocalíptico, ah, que a uno no le da ganas ni siquiera de salir de la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora vamos a hablar, por los siguientes 30 minutos, vamos a hablar no solo de un ejemplo de ciertas conspiraciones que están turuleleando por el internet, y no hay ni tiempo ni manera de poder poner a todas esas conspiraciones o ideas o profecías apocalípticas que andan rondando por los medios, pero vamos a poner simplemente un ejemplo, porque por encima de todo a mí lo que me interesa es el ¿y qué hago yo al respecto? ¿Qué hago yo al respecto con toda esta información? ¿Qué hago yo con todo esto que algunos dicen que se aproxima o lo que sea? ¿Qué hago yo si es que en realidad sí que viene y en realidad sí se aproxima? ¿Ok? Entonces, eso es lo que más me interesa. Y vamos a ver si lo podemos meter todo en media horita, porque luego os quiero abrir un forum abierto por la siguiente media horita. O sea, en total vamos a tener una hora juntos, o esa es la idea. Mi abuela diría, este empieza a hablar y no para. Así que, a ver, pero la idea es meterse en una horita. Media horita hablo yo solito y luego la otra media horita hablamos todos juntos, tipo forum, con vuestras opiniones, ideas, etcétera. ¿De acuerdo? Aquí en Australia se usa mucho el concepto de que se dice que un reloj estropeado te da la hora correcta 2 veces cada 24 horas. O sea, ahí tienes razón. O sea, si el reloj se te ha parado a las 7 y el momento en el día en el cual sea las 7 de la mañana, a las 7 de la tarde, hasta el reloj equivocado te va a dar la hora correcta. Y el título va relacionado a Pedrito el Cabrero
y el pastor que estaba en los campos cuidando las ovejas de la gente del pueblo, y como se aburría el pobre chico, pues se inventó la historia que venía el lobo. Entonces bajó al pueblo corriendo, gritando, desesperado, que prácticamente le tenían que haber dado un Oscar de interpretación, diciendo que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo. Entonces los del pueblo, claro, cogieron palos y palas, etcétera, y subieron con él al monte para darse cuenta que no había lobo, las ovejas estaban pastando tranquilamente y Pedrito el pastor, el pastorcillo, pues se estaba riendo de todos. Y bueno, o sea, bajaron todos al pueblo nuevamente y ahí quedó la cosa hasta que en otra ocasión se volvió a aburrir el chico e hizo lo mismo. Y cada vez que se aburría, pues se inventaba que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo. Y cada vez que viajaba dramatizando, y con una angustia en la cara y el rostro desfigurado, los del pueblo subían a ayudar. ¿Y qué ocurrió? Que al final los del pueblo fueron curados de espanto. Curados de espanto, o sea, ya no, ya estaban hasta aquí de Pedrito. Lo que ocurrió, como sabéis la historia, que una vez una manada de lobos sí que llegó. Llegó a atacar a las ovejas. Y Pedrito el pastor bajó al pueblo y empezó que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo. Y en una de estas, cuando sí que estaba ahí el lobo y la manada de lobos, los del pueblo dijeron que no. Y al final Pedrito el pastor perdió todas las ovejas. A ver, si has vivido suficiente, te das cuenta que cada año, que cada mes y para ciertas personas, prácticamente cada día, la llamada de que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, está en sus móviles, está en las conversaciones con los grupos en los que hablan, etcétera, etcétera. Y cuando digo que viene el lobo, es que viene esto, que viene otro, que se va a firmar esto, que se va a exponer lo otro, etcétera, que nos viene esto y lo otro. Hasta un reloj estropeado va a dar la hora correcta 2 veces al día. O sea, yo no digo que en una de estas no vayan a tener razón. Es como si te gastas $1 millón en comprar los boletos de la lotería. Igual el primer año no te toca, el segundo año no te toca, pero como estés gastándote un millón de dólares en la lotería, igual en una de estas te va a tocar un premio, porque estás comprando un montón de boletos. ¿Cuántos de ustedes mm, les han mandado las profecías de este año, o del año pasado, o o de la última década, a través de los Simpsons? ¿Se acuerdan estos dibujos animados, los Simpsons, que parece que tienen todos problemas con la vesícula porque todos son amarillitos? Los Simpsons. Profecías de los Simpsons. A mí me ha mandado gente, literalmente, fíjate, ya lo están anunciando los Simpsons. O sea, ahora estamos recibiendo nuestra información profética de los Simpsons. Porque los Simpsons han acertado en un número de cosas. Ahora fijaros, vi una entrevista años atrás, os estoy hablando igual hace 10 años atrás, cuando gente empezó a analizar los Simpsons y de qué manera los Simpsons correspondían con ciertos eventos y ciertas profecías que estaban ocurriendo o que se habían cumplido, podríamos decirlo así. Los Simpsons ya anunciaron que iba a venir un iPhone. Los Simpsons anunciaron que iba a haber un derrame nuclear en una central nuclear. Los Simpsons ya anunciaron que Donald Trump se iba a presentar para las elecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vi un reportaje de, de los guionistas de los Simpsons. Y los guionistas de los Simpsons en este reportaje, está en inglés, me imagino que se podrá encontrar si se busca en el internet, decían lo siguiente, que de la manera en la cual ellos, para conseguir un poquitito más de captación pública, son muy inteligentes, eran muy inteligentes, y lo que hacían es lo siguiente, ellos iban a páginas web y se leían libros, etcétera, de conspiraciones. Se leían libros de un montón de conspiraciones, de los grupos más radicales, de las ideas más absurdas, hasta las ideas que pudieran tener un poquito más de sentido.
en el área de la política, en el área de la religión, en el área del deporte, diferentes conspiraciones. Si había una conspiración ahí de que Leonel Messi era un lagarto, era un extraterrestre lagarto, etcétera, pues en un capítulo una de las opciones podría ser el que Leonel Messi se quita la careta y aparece como un lagarto, etcétera. Entonces, lo que hacían ellos es se alimentaban de ideas, lo que se dice en inglés brainstorming. Brainstorming es cuando te pones 20 personas que todos son guionistas y empiezan a tirar ideas, 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 y de ahí van sacando los guiones. Claro que hay también vídeos de todas las veces que los Simpsons se equivocaron. Y adivinar que los Simpsons se han equivocado muchísimas más veces de las que se han acertado, pero muchísimas más. No os extrañéis que cualquier tipo de conspiración o idea profética que está a la vuelta de la esquina según ciertos grupos o ciertas organizaciones o ciertos, o ciertas agendas, no os extrañéis que los Simpsons vayan a hablar de la agenda del 2031. No os extrañéis que los Simpsons vayan a hablar del virus X. No os extrañéis de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque así los guionistas es como hacen el guión de los Simpsons. Van y dicen, a ver, ¿cuáles son las teorías más salvajes que hay por ahí? Y de esas teorías salvajes empezamos por tirar algo ahí, por soltar el primer conejo al campo, el virus X. El virus X, que, claro, se llama X porque no tiene nombre en estos momentos. El virus que empieza con C, que no puedo decir en estos momentos para que el algoritmo no levante la banderita. El virus que empieza por C, que lo sufrimos todos, que nos tuvo en las casas, que económicamente hubo un impacto, etcétera. Ahora va a dar paso al virus X en el 2024. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Cómo te tienes que preparar? Etcétera. Y luego lo que eso se ramifica. Tienes que vender tu casa allá donde la tienes, am, porque de la misma manera que ocurrió con el C, el virus X va a ser todavía peor. ah, no necesariamente solo por nivel de salud, sino por económicamente, recursos en los supermercados, no va a haber comida, etcétera, etcétera. Entonces, las recomendaciones de aquellos que están promoviendo que el virus X viene, o sea, que el lobo que viene es el virus X. Entonces, el lobo que viene es el virus X y va a ser más grande y viene de los creadores del virus C. Por lo tanto, tienes que vender la casa lo antes posible. Aprovecha ahora el mercado financiero y vende la casa y cómprate una casa en el campo y empieza a crear a cultivar tus lechugas y a cultivar tus patatas, etcétera, etcétera. Porque esto es lo que te va a salvar a ti de los efectos negativos del virus C. ¿Ok? O sea, de los efectos negativos del virus X, perdón, del virus X. Y al mismo tiempo, pues tienes que hacer esto y lo otro y prepararte para esto y prepararte para lo otro. Los preppers, son conocidos principalmente en Estados Unidos, que se llaman los preppers. Preppers significa aquellos que se están preparando. Los preppers tienen contenedores de estos de barco enterrados en sus jardines para poderse meter debajo como un búnker. Tienen todos los frijoles del supermercado ahí metidos, tienen todos los... a ver, voy a aprovechar el hecho de como tenemos la clínica de nutrición y trabajo como nutricionista, etcétera, voy a aprovechar. O sea, tienen todos los frijoles ahí abajo en ese búnker, pero el frijol da gas. Como no tengan un sistema de ventilación adecuado, con tanto frijol y tanto gas lo van a tener problemático. Pero los preppers, eh, llega un momento en el día de hoy y conozco organizaciones y grupos de preppers estadounidenses, que bien sean de orientación, por ejemplo, de algún tipo de religión o simplemente una mentalidad conspiracionista, que tienen no solo los alimentos y no solo los sistemas de electricidad, etcétera, sino que tienen un armamento ahí abajo. ¿Por qué tienen un armamento ahí abajo? Porque en el momento en el cual no haya dónde que comer,
o quién vaya a comer, etcétera, van a venir a robarme mi comida. Entonces yo tengo que defender mi comida. ¿Y cómo voy a defender mi comida? Pues con un armamento. Hay un armamento tremendo bajo tierra o en según qué búnkers, etcétera. Y uno de estos es el virus X. Evidentemente tenemos la maravillosa serie de Netflix, que la deberían hacer por lo menos serie de Netflix, llamada La campaña electoral en Estados Unidos. Esto se aproxima en el 2024. O sea, porque ahora ya la campaña electoral ya dura un año. Las elecciones creo que son en noviembre. Tenemos a Donald Trump, a Biden, tenemos a diferentes independientes, tenemos al hijo de Bobby Kennedy, etcétera, etcétera. Entonces, ahí va a salir todo un número de cosas, porque según se van aproximando las elecciones, pues posiblemente haya que tirar de diferentes palancas electorales, como puedan ser palancas económicas, o siempre está la carta bajo la manga de la guerra, etcétera. Hablando de la guerra, evidentemente, eh, estamos ya, según ciertas fuentes conspiracionales, supuestamente ya en la Tercera Guerra Mundial. Yo no creo que estemos en la Tercera Guerra Mundial. Yo creo que nacemos en guerra. O sea, partimos de esto. Yo creo que nacemos en guerra, porque aquí todo el mundo la está peleando. Día a día la está peleando. O la estás peleando con el cáncer, o la estás peleando con el trabajo, o la estás peleando con una relación, o la estás peleando para salir de la pobreza, o la estás peleando para salir de la depresión, o la estás peleando por todos los lados. O sea, de la Tercera Guerra Mundial yo me olvido, porque de tres no vamos. Vamos, vivimos en guerra, la peleamos aquí abajo, estamos dentro de un campo de batalla. Sin embargo, esa sensación en las noticias, esa sensación en los mensajes de Telegram, etcétera, etcétera, que se aproxima, que se aproxima, que se aproxima, que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo. Si no es el virus X, es la Tercera Guerra Mundial. Para muchos ya ha comenzado y la gran oleada empezará a afectar a todo el mundo. Aquí en Australia, evidentemente, nos pilla todo lejos, a menos que China entre en Taiwán. Como China entre en Taiwán, no nos queda lejos, nos queda aquí al ladito, al ladito. Entonces, si China entra en Taiwán, aprovechándose que Rusia está con lo de Ucrania y luego lo que se pueda montar en el Oriente Medio, con Israel, Gaza, si se mete Irán de por medio, Hezbollah, etcétera, 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 los países árabes y empiezan con los atentados en los estadios de fútbol, ah, atentados en los centros comerciales, atentados, etcétera, 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 que se viene el lobo. Se viene el lobo y ella indica, pues, atentados, guerras, impacto económico, recursos, trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Un poquitito más allá, tirando ya tres años un poquito más para adelante, es el que parece que está tomando lugar con referencia a los asteroides, es el asteroide Gog. El asteroide Gog, que al parecer no solo tiene fecha de año, sino que prácticamente está en fecha de mes incluso, alrededor de abril. Y no solo eso, sino que no sé de dónde han sacado las calculaciones, porque tienen que ser unas calculaciones impresionantes, porque hay que calcular la rotación, la velocidad de la rotación de la Tierra, etcétera. Y el hecho de que el asteroide Gog no está ni siquiera en una visión que nadie en estos momentos pueda llegar a ver, ni siquiera con ningún tipo de telescopio, pero el asteroide Gog no solo va a caer en abril del 2027, según Pedrito, el pastor, sino que encima va a caer en el Atlántico y ya tienen la cifra de las personas que van a morir. Y son más de 150, ¿cuánto era? No, mil y pico millones de personas, 1.500 millones de personas, una cosa solo en impacto. ¿Ok? Y luego, evidentemente, a consecuencia de ello, todo el residuo que se alza, etcétera, etcétera, etcétera. En estos momentos, si alguien está entrando a escuchar a través de YouTube, etcétera, este vídeo, va a decir y cree en que estas cosas van a ocurrir, está diciendo, sí, ríete, Oscar, ríete, ríete hasta que pase. Ríete hasta que pase. Ríete hasta que venga el virus X. Ríete hasta que con lo de las elecciones
haya un tema. Ríete hasta que se destape ciertos intereses económicos, etcétera. Ríete hasta que se vea que nos están espiando por todos los lados con el móvil, etcétera, etcétera. Ríete hasta que la inteligencia artificial te tenga controlado por todos los lados y nos convertamos en dependientes robots de la inteligencia artificial. Que no sea la inteligencia artificial los que sean los robots que trabajen para nosotros, sino al revés. Que nosotros seamos los robots que trabajen para la inteligencia artificial. Ríete cuando todas esas cosas pasen. Ríete cuando veas, porque así se rieron de Noé y así se rieron de los del diluvio. Yo lo que digo es lo siguiente, amigos y amigas. En una de estas hay tantas conspiraciones, hay tantas. En una de estas se tendrá que dar. Una de estas se tendrá que dar. En los 90 yo era muy cinéfilo. Veía muchas películas en los 90 y era muy cinéfilo. Conocía a todos los actores, las historias, me encantaba el cine. Y en los 90 hubo una película realizada por el actor Mel Gibson y la actriz Julia Roberts. Y la película se titula Conspiracy Theory, Teoría de la Conspiración. Y era un hombre que creo que estaba en el espectro del autismo o el Asperger's, y estaba actuado por Mel Gibson. Y era un hombre que desde el asesinato de Kennedy hasta los documentos de Nixon, a las diferentes conspiraciones del Oriente Medio, de la guerra de Vietnam, etcétera, etcétera, tenía conspiraciones para todo, tenía conspiraciones para las cartas. Y lo que hacía este hombre es pues conspiraciones del Irán contra, tenían conspiraciones de la incursión de Panamá, conspiraciones para aquí, para un montón de cosas. O sea, no solo los eventos, sino qué movió esos eventos, quién estaba detrás, qué alto cargo, qué Illuminati estaba detrás de todo esto, cuál era la agenda, etcétera, la eliminación del mundo, la reducción de la población, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso. Entonces, lo que este hombre tenía una publicación muy privada solo para abonados, en la cual les iba, les escribía la cartita, digamos, como más adelante se convertiría en gente que escribía emails a todos aquellos que se habían suscrito a sus cartas de emails para enviar las nuevas conspiraciones que estaban en el tintero. Y como a día de hoy puede ser los que te lo están mandando por Telegram o por WhatsApp o vídeos de aquí, de allá, etcétera. Bueno, en los 90 no existía todo eso, pero la película muestra, pues, el mismo principio a través de una revista, una publicación muy arcaica, muy de blanco y negro, y él mandaba a sus suscriptores todo esto, pa. Pero mandaba como 200 al mes, o sea, de esto, de lo otro, de lo otro, de lo otro, de lo otro, de lo otro. Y de repente alguien trata de matar a este hombre. Alguien trata de matarlo porque adivinar qué. De las 200 por mes, multiplicado por 10 años, pues dio con una que era correcta. O dio con una que llegó a manos de alguien que se dio cuenta que se iba a destapar algo muy grande a nivel nacional o internacional o lo que sea. Entonces empezaron a averiguar quién ha escrito esto y fueron a perseguirle y a quitarle la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Qué bueno que él ya estaba preparado porque tenía en su casa, en su apartamento, ya toda una línea conectada a explosivo C4 para que si venían y las cámaras detectaban que venían a perseguirle, porque era un prepa, un preparador, entonces explotaba su apartamento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Analizado desde el punto de vista de la psicología, ese hombre era psicótico. Psicótico. Dice, sí, pero al final tuvo razón. Ya, tú puedes tener razón en ese caso y vivir una vida de psicosis, una vida de miedo, una vida de intimidación, una vida de que tienes que estar mirando a un lado y a otro continuamente, una vida en el cual cada vez que abres el móvil el mundo está en contra tuyo, el fin del mundo y el apocalipsis está a la vuelta de la esquina. Una vida en la cual delante de la computadora, delante del móvil, se te pasan las horas. Mientras que la vida donde las margaritas florecen, no las ves.
Entonces, lo importante que quiero transmitir o que me gustaría transmitir en este primer mensaje del año es que yo no digo que alguna de estas cosas o más de una vayan a ocurrir este año. Yo no tengo idea si va a venir un virus X, Y, Z o como sea. Yo no tengo ni idea de lo que puede llegar a ocurrir con la inteligencia artificial, que potencialmente puede existir un enorme problema. Por supuesto, que cuando eso se añade a a la computación cuántica, todavía que tiene un potencial para bien y tiene un potencial para mal. Por supuestísimo. Fijaros la bomba atómica que nos podía dar energía ilimitada y sin embargo la utilizamos para matar a las personas. Está clarísimo. Eso está claro. No tengo idea de lo que va a venir. Pero lo que sí tengo claro es que yo no voy a vivir con el miedo a la anticipación de algo que pueda ocurrir o no pueda ocurrir. Yo no voy a vivir con ese miedo. ¿Por qué? Porque yo creo en un Dios que me ha quitado el miedo a la muerte para que de esa manera no permanezca yo esclavo en esta vida al miedo. Entonces, como yo no tengo ni miedo a la muerte y para mí vivir es vivir en representación a ese Dios, siendo un representante de luz en un mundo de sufrimiento, tratar de ayudar a otros para ayudarme a mí, que es lo que Pablo decía, para mí vivir es bajo los principios de Cristo y morir es ganancia. Si va a caer el asteroide Gok, pues que no caiga en el Pacífico, que caiga encima, le doy la dirección directamente mía y caiga encima del tejado. Ningún problema. Pero es que ningún problema. De hecho, además, prefiero que me caiga encima y que no sea de los que a mí me deje a enterrar al resto. Un amigo me mandó y me dice, va a haber no sé cuántos muertos. Digo, bueno, espero ser uno de ellos. Y dice, no, 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 no. No, no, que es que va a haber un montón de muertos por esto y por esto y por esto. Le digo, sí, sí, espero ser uno de ellos. Y me dice, ¿cómo que esperas ser uno de ellos? Hombre, tú quieres ser de los que se van a quedar, del grupito pequeñito que se van a quedar sin morir, para tener que enterrar al resto, para tener que reconstruir todo caído del resto, etcétera. No, olvídate. Olvídate que caiga el cometa encima de mi cabecita y listo. ¿Por qué? Y mientras tanto, vivimos sin miedo. Mientras tanto, vivimos gozosos. Mientras tanto, vivimos sin la drogadicción de dopamina. ¿Sabéis lo que es la drogadicción de dopamina? A día de hoy, los sistemas de comunicación y las imágenes y los mensajes a través de ellos producen fisiológicamente una secreción de dopamina en las personas. Ya no viene a ser simplemente por escuchar eh, conspiraciones continuamente, etcétera, etcétera, sino, o predicciones, ¿ok? Sino simplemente por el, el excitement, la excitación que te da el chequear noticias, el chequear noticias, el chequear noticias, el chequear noticias. Y sobre todo, cuanto peor sean, parecería ser, ¿ok? Cuanto peor sean, eh, da una secreción de dopamina. Y la dopamina puede llegar a ser adictiva. Somos junkies de dopamina a día de hoy. Estamos tan conectados a las redes que nos genera una adicción de dopamina. Y esa adicción de dopamina es todavía como más pura, como más intensa cuando se añade en esa dopamina adrenalina y cortisol a través de una sensación de miedo y angustia. Entonces, cada vez que yo estoy viendo una noticia de unos gatitos, vídeos de gatitos, vídeos de gatitos, vídeos de gatitos, miro la hora y han pasado 3 horas y he estado ahí viendo vídeo de gatitos, vídeo de gatitos, vídeo de gatitos, cada vídeo de gatito me está dando una secreción de dopamina. Pero si en lugar de ser vídeos de gatitos, son vídeos del asteroide Gog, vídeos de la Tercera Guerra Mundial que se aproxima, vídeos de que nos van a encarcelar a todos en las casas, vídeos de la inteligencia artificial y cómo nos va a destruir el mundo, vídeos de la guerra en tal. eh,
vídeos del virus X, etcétera, 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 aparte de la dopamina que me da la pantalla, me da un extra porque está acumulado se suma a la angustia y el terror, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin darnos cuenta, al día siguiente, mañana, por mucho que no nos esté haciendo bien, como la heroína no hace bien, al día siguiente pedimos por ella y agarramos el móvil y nos metemos en grupos de este tipo que nos van alimentando con más y más y más y más, y más de estas noticias. La gente dice, pero cómo cómo vas a estar informado al final? Dice, bueno, si veo el cometa por arriba y está directamente viniendo, ya me voy a dar cuenta. Yo no veo muchas noticias, pero estoy informado, aquí y allá. O sea, yo todavía sé que Bill Clinton es el presidente de Estados Unidos. O sea, no es que esté totalmente desconectado. Hay que saber lo mínimo para no ser un ignorante de las cosas que está pasando. Pero en lo que realmente hay que saber es cómo yo manifiesto el amor de Dios a través mío como instrumento para el prójimo. Cómo yo manifiesto el amor de Dios para con mi esposo o con mi esposa. Cómo lo manifiesto con mis padres, cómo lo manifiesto en el trabajo, con mis compañeros de trabajo, con los pacientes o con los clientes o con compañeros de trabajo. Eso es lo que realmente tenemos que sacar nosotros el doctorado. El doctorado que tenemos que sacar, la, mm, el conocimiento máximo que tenemos que sacar, es en eso. Yo, yo con sacar un 5 en lo que está por venir, me vale. Pero lo que yo quiero es pasar a un 9,5 o una matrícula de honor en haber sido un compañero para el necesitado y una mano ayudadora para el herido. Ahí es donde tenemos que sacar la matrícula de honor. Y nosotros no la vamos a sacar la matrícula de honor en ello si cuando vemos que viene un desastre sobre ciertos lugares, lo que hacemos nosotros es cogemos nuestra bolsita y nos vamos lo más lejos posible sin mirar atrás de esos lugares, mientras en esos lugares la gente está sufriendo. Un bombero no se va del fuego a su casita donde no se está quemando. Un bombero se mete donde la casa que se está quemando. O sea, ese llamamiento a deja a todos y a todo, coge tu mochilita y vete como un monje arriba de una montaña, es el llamamiento más egoísta y más anticristo en un evento catastrófico. Porque en un evento catastrófico, donde hay que ir es donde ha caído la bomba. Porque después de que ha caído la bomba, hay un montón de cuerpos que están heridos. Y es donde hay que ir, no al lado opuesto. Entonces, para este año, mi recomendación es, cuidadito, si tenéis que pasar tiempo en la pantalla, usar la pantalla más tiempito para vídeos de gatitos y menos tiempo para conspiraciones, etcétera, o noticias terroríficas. No nos hace bien, no nos hace bien. Tenemos que redirigir nuestras mentes. Ya hay suficiente sufrimiento como para ello. Una persona me recomendó un vídeo, una película, y dice, mira, he visto esta película, es muy buena. Miro la sinopsis de la película y dice, un hombre con una relación casado, que no sé qué, descubren cáncer a su esposa y no sé qué. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Para qué voy a ver yo eso? A mí dame Cantinflas y me echo unas risas porque la vida ya es suficientemente eh, dura para que encima en la ficción también me llene la cabeza. La realidad es suficientemente dura como para encima yo llenarme la cabeza con las cosas que pueden llegar a pasar o no y preocuparme de ello. Entonces, os invito a todos en este año a liberar un poquitito la presión en vuestras mentes, reduciendo o bloqueando ciertos mensajes o ciertos vídeos, etcétera, que pueden llegar a vuestros móviles para ver, porque no nos hace bien mentalmente y físicamente, no nos hace bien. Y al mismo tiempo aprovechar el tiempo pues para aprender un instrumento,
para aprender un idioma, para, para aprender a crochet, para hacer un voluntariado en en algún lugar, en una residencia de voluntariado, para aprender, para hacer un curso para el trabajo que estás haciendo, para hacer ese trabajo mejor o que te puedan llegar a subir el sueldo con ello. Am, y sin olvidarnos de los vídeos que hicimos al final del pasado año con relación a la purga de cosas que tenemos en la casa que nos tenemos que deshacer, porque es una purga emocional cuando tiramos cosas a la basura, cosas que no necesitamos, cosas que solo están acumulando polvo, cosas que están asociadas a recuerdos, pero el recuerdo más principal es el que tenemos en nuestro corazón y en nuestras mentes. O sea, hacer ese tipo de purgas, etcétera, y liberarnos de toda esa carga y ese peso para que podamos estar caminando con muchísimo más gozo, muchísimo más alegría y un instrumento muchísimo más efectivo, porque cuando abrimos los ojos fuera de la pantalla, y lo abrimos fuera, nos damos cuenta que la gente está sufriendo, nos damos cuenta que la gente la está batallando. Y si estamos con nuestros ojos en esas conspiraciones, en esas noticias, en esos apocalipsis, no estamos viendo la realidad que está a nuestro lado. Una de las imágenes más terribles que yo nunca haya visto fue años atrás de un hombre que estaba prácticamente a 8 horas en la computadora mirando con todo tipo de conspiraciones. No lavaba un plato en esa casa ese hombre. Era totalmente, voy a usar la palabra, totalmente inútil. Totalmente inútil. Sabía de todas las conspiraciones. No lavaba un plato, no acariciaba a su esposa nunca recibió un masaje en los pies, nunca la llevó de cena, nunca, no lavaba, no limpiaba, no hacía la cama, no hacía nada. Era un parásito, pero ahora no le hablas de conspiraciones porque sabía de todo, de todo, de todo. Y al final se convirtió en una persona como ser humano que en la vida real estaba pasando a sus lados, a ambos lados, y él estaba metido dentro de esas conspiraciones. Si tenéis la oportunidad de sacudirlas completamente, os va a hacer mucho mejor, pero por lo menos controlarlas o bloquear y reducir el número. Mentalmente va a ser muchísimo mejor. Esa es mi recomendación. Elegir un idioma, elegir un instrumento, aprender algo nuevo, etcétera. Viajar, si tenéis la oportunidad de viajar, viajar, que abre mucho la cabeza, no todos tienen la oportunidad, pero si tenéis la oportunidad, viajar, etcétera, disfrutar tiempo de calidad con vuestros seres queridos, etcétera, en lugar de con la pantalla y encima con la basura que nos está llegando, que lo único que hace es meternos miedo, angustia, depresión, etcétera. ¿Ok? Así que ahora, casi media hora. Mary, vamos bien, vamos bien. Vamos a abrir los micrófonos. Vamos a aprovechar, vamos a abrir los micrófonos. Mirta. Hola Oscar y hola a todos. Yo más que nada pues agradecerte. eh, Como hemos comenzado un año nuevo, como bien dices tú, ya bastante miedo nos ha metido a la iglesia, ¿no? De miedo, o sea, seguir sumando, ¿no? Más miedo Ujú. todavía con lo que dices tú, porque la verdad que a veces las noticias buenas no son. Todo lo que nos dan, todo es miedo, miedo, miedo. Noticias buenas la tenemos ahora, con todas estas cosas que se nos ha venido encima, gracias a Dios, gracias a todos vosotros. Como comentaban ayer viernes, que se decía que esto no es nuevo, ¿no? De que todos serán salvos, que venía de mucho tiempo atrás, pero bueno, yo creo que ha sido la caja de Pandora que el despertar para muchos, ¿no? Porque si a mí, como dice mi marido, si nos hubieran dicho tiempo atrás, de esta nueva realidad, de que Dios no es como lo nosotros teníamos pensado o nos hacían ver, ¿no? Cómo era Dios, porque de cierto modo hablaban de la Iglesia Católica, de que no, de que el cura solo era el que tenía el derecho a leer la Biblia y los demás no, sino solo escuchar. De cierto modo, ciertas denominaciones también hacían lo mismo. Y siempre ese miedo ahí infundado, infundado, ya es hora ya de vivir esa gracia, ese regalo tan bonito que Dios nos ha dado de ser libres y de saber que aunque, o sea, que la muerte sabemos que un día nos tenemos que ir, ¿no?
pero que nos vamos a ir acompañados, nos vamos a mm, volver a los brazos de Dios, ¿no? Sabemos que no vamos a estar solos. Y este acompañamiento que tenemos a través de todo lo que estamos en pantalla, no nos sentimos solos, aunque ya no estamos en la iglesia, nos sentimos muy arropados, muy acompañados y muchas gracias porque todos aportamos algo, aunque sea un poquito, pero yo creo que todo con una sonrisa, con algo, ¿no? Y como dices tú, es mm. hora de aprender, ya sea de viajar, ya sea de ayudar al prójimo y de estar felices. O sea que muchas gracias por todo tu mensaje que transmites y por muchos más que están ahí haciéndonos crecer en el amor de Cristo Jesús. Unas bendiciones y gracias a todos. Mira, muchas bendiciones. Muchi- Muchísimas gracias a Mirta. Fijaros que, claro, una de las líneas que has comentado ahora a nivel religioso y a nivel eclesiástico, porque esas conspiraciones están en todos los aspectos, ¿no? Y una de ellas a nivel religioso y a nivel religioso, evidentemente, ¿cuándo va a venir el anticristo? ¿Cuándo se va a presentar la marca de la bestia? ¿Cuándo se va a firmar esto o lo otro o lo otro? Uno de los tatuajes más curiosos que haya visto yo nunca fue de un hombre que tenía en su brazo I love, o sea, yo amo a, y ponía, imagínate, no recuerdo el nombre, pero ponía, amo a María. Y luego María tenía como una cruz, como, o sea, como estaba tachado, y debajo ponía Luisa. Pero luego Luisa estaba tachada y tenía pues, no sé, una decena de nombres, o 13 nombres, o 14 nombres, ¿no? Entonces arriba ponía, yo amo a, el nombre, cuando se hizo el tatuaje, y luego tachado. Y luego iba cambiando, y tenía un montón de nombres, ¿no? Tenía un montón de nombres con, con las profecías religiosas ocurre más de lo mismo. El, la marca de la bestia tal se va a establecer en el 2000, en el año 2000. Ok, ya no estamos en el 2000, ¡pum! Rayado. Entonces van cambiando. Esto se va a firmar en el año 2018. Le quitan el 8 y le ponen el 9. En el 19 le quitan el 9 y le ponen el 20. En el 2020. Claro, luego con el virus C movió a todos un poquitito por un lado y por el otro. No estaban las cartas. Pero sin estar en las cartas, luego todo el mundo se convirtió en experto y se dio que, sí, sí, bueno, no estaban las cartas, esto no lo vimos venir, pero ahora sí, ahora está claro que juega un papel, etcétera. Entonces nos vamos acoplando a lo que va llegando. Y evidentemente, luego en el 23 va a venir esto. Claro, el 23 ha pasado, no ha ocurrido, adivinar qué. Pues a alguno de vosotros ya os habrá llegado notificación de que la marca de la bestia, el anticristo y todo esto pues en el 24, va a ser en el 24. Eh, y como mucho el 25, etcétera. ¿No? Claro. Pedrito, el pastor. Entonces, no, si en una de estas algo va a pasar, en una de estas pasará, claro, pero ¿cómo vivo yo hasta entonces? ¿Ok? Teníamos With Lady, ¿puede ser? ¿Tenías la mano levantada antes? A ver, abre el micrófono. Hola Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Saludos desde Colombia. Tenía muchas ganas de entrar a un en vivo contigo. Hace ya más de un año te sigo por YouTube Ujú, y tus temas me han dado han ido como ampliando cositas que yo había ido encontrando por allí. ujú, Y con el tema de las conspiraciones, me hice acordar de una amiga que ella ahorita está en otro país. Entonces, ella cuando consigue algún temita me lo manda para que yo me lo escuche o algo así. Y en estos días me mandó un tema de alguien y hablaba acerca de la psicología. Entonces yo medio lo escuché y le mandé unas preguntas. Y le dije, y al final, ¿tú qué piensas? Y ella me dice, no, es que la psicología no es de Dios, porque los ujú, psicólogos han sacado a Dios del medio y se han colocado ellos. Y yo le digo, pero Julana,
en la religión también han sacado a Dios del medio. Entonces la religión tampoco es de Dios. Que no, yo le dije, pues a mí me parece, no sé, como yo estoy leyendo, pero a mí me parece que el mejor psicólogo ha sido Jesús. Es que sí, Jesús sí puede ser psicólogo, pero los demás. Yo no, pero es que la idea, la intención que Jesús tiene es que nosotros nos podamos conocer a nosotros mismos para que podamos vivir de acuerdo a su voluntad. Porque nosotros no nos conocemos, por eso Él nos pregunta, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué crees? ¿Cómo lo interpretas? Para llevarnos a nosotros a pensar, para movernos al pensamiento. Entonces ella vio que, pues ella quedó de llamarme, no me ha llamado para terminar la conversación. Pero esto lo traigo a colación porque yo creo que cuando uno se expone continuamente a este tipo de conspiraciones, así haya alcanzado o haya encontrado un mensaje un poco diferente, de alguna forma, la psiquis está dispuesta a seguir escuchando cosas que de alguna forma lo muevan al miedo a la persona. Y yo le decía, yo creo que el tema no sería qué va a pasar en Colombia en el 2025, si el presidente hace o no hace, porque sabemos que todos somos seres humanos y cuando estamos en situaciones de poder, dependiendo de nuestros principios, podemos ser movidos. Yo creo que la tarea es seguir conociendo a Jesús porque Él nos está diciendo que todo lo que estamos viendo, como se está viviendo, está de una forma equivocada. Entonces, gastarle mucha energía a esos temas también es desgastarse y empezar a olvidar lo que hemos estado conociendo. Y es que Jesús es amor, independientemente de cualquier situación que se nos presente en la vida. Y cosas malas siempre van a haber, porque no estamos exentos de las cosas que van a ocurrir en el mundo. Por ejemplo, yo soy una persona que me gusta mucho viajar. Precisamente las clases, el regreso a clases inicia el lunes y yo aún no estoy en mi lugar de residencia, estoy en otro lugar. Y viajaba el viernes, o sea, ayer viajaba. Desde el lunes le había dicho a mi hermana que yo me iba a ir el viernes. Y ella que no, y yo sí me voy en la mañana, y ella que no, yo entonces me voy en la tarde, y ella que no. Y una prima me llamó y me dijo que no viajara, que la esperara. Y precisamente ayer me escribió una amiga y me dice, ay, Gir, mira lo que está pasando en la carretera. Hubo un derrumbe, hay muchos muertos, hay muchos heridos, hay personas desaparecidas. Y yo me colocaba a pensar y yo, Señor, gracias porque últimamente siento que soy más susceptible a la voz de otras personas porque anteriormente era muy reacia. Si yo decía que me iba, me iba. Y esta vez con las voces de otras personas alcancé a quedarme. Pero miraba que las personas le echaban culpa a todo. Yo decía, si supieran que Dios ni siquiera está interesado en que nosotros suframos para enseñarnos nada, sino que esto es algo que está en el mundo, pero no porque Dios quiso que estuviera, sino porque Él ya está, la situación es parte de lo que hay aquí. Exactamente. Entonces, sí, vamos a encontrar casos que uno siempre se va a quedar como que va a dudar, pero efectivamente en la medida que uno conoce a Jesús y entiende que es que Él no quiere nada malo para uno, que Él no da nada malo para uno, uno va a decir, bueno, de todas formas estas personas perecieron, la familia está en dolor, pero Dios está con ellos y va a restaurar, a restaurarnos. Y eso es como la forma que yo creo que Dios quiere que nosotros vivamos. Porque como dice las conspiraciones y todas esas situaciones van a estar, pero si nosotros creemos de que vamos a ser restaurados y vivimos como si ya estuviésemos restaurados, vamos a hacer que la vida sea más amena, así sea a las 3 personas que tengamos en nuestro rango de acción. Claro. Claro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y bienvenida a los directos, aunque ya has estado en el canal, pero bienvenida también a los directos. Ahí voy a dar paso ahora a Ellen, pero Marta también es una de las nuevas en los directos, así que espero que tengas algo que decirnos en un ratito después de Ellen. Ellen. Es mejor vivir el día agradeciendo porque
el día comienza de una manera diferente cuando agradecemos por el día. eh, Todo cambia, todo cambia. Y esas noticias, todo eso negativo, esa es una manera de controlar a las personas de esa manera, con el miedo. Y creo que el año del C, lo que Ujú, vivimos, fue suficiente y aprendimos, hemos aprendido. ujú. Entonces, creo que lo más importante es confiar en Dios. Eh, no hay que tener miedo, hay que acostarnos en Muchísimas gracias, paz. Helen. Mm, Y gracias, Oscar. Muchísimas gracias. Y fijaros que a nivel de las conspiraciones se basan en cosas que todavía no han sucedido y añaden el hecho de que nosotros nos tenemos que de una u otra manera conectar o preocupar de esas cosas o tener nuestra preocupación en esas cosas. Cuando viene desde el mundo secular o hacia una persona secular, uno puede entenderlo dentro del concepto de que no tiene que esa persona puede que no tenga una guía clara al respecto de decir, bueno, no te preocupes de esas cosas. Pero es todavía más enfermizo cuando viene desde el punto de vista religioso y si ese punto de vista religioso está conectado con el cristianismo, porque la figura principal es Jesús y Jesús dice, no te preocupes de lo que viene mañana. No te preocupes de lo que viene mañana. Entonces, cuando a mí, dentro de aquellos que de una u otra manera en su religiosidad claman estar asociados con Jesús y sin embargo están siendo alimentados ellos mismos o alimentando a otros incluso, compartiendo ciertos vídeos, etcétera, etcétera, de cosas que todavía no están aquí, de cosas que todavía pueden llegar o no pueden llegar en la dimensión en la cual está descrito o no, y nuestra mente está no en el hoy, no en el ahora, sino en lo que puede llegar a venir en el abril del 2024 o febrero del 2025, etcétera, 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 ahí sí que se convierte en una paradoja impresionante. Porque el secular no tiene como guía unas palabras de Jesús que dice, no te preocupes por el mañana. Pero el cristiano sí tiene esas palabras. Entonces, ¿qué me andas mandando todas estas cosas para preocuparme yo de cosas que no están aquí todavía cuando yo no quiero seguir eso? Yo quiero seguir al que me dice, no te preocupes de mañana. Hay suficiente para preocuparte hoy. Regocíjate hoy, regocíjate siempre. Yo estoy contigo en todo el momento. Entonces, cuando nosotros sí, para nosotros que aprendemos del carpintero de Galilea, porque el carpintero de Galilea nos muestra la imagen del plan de Dios para la humanidad y cómo es un plan más bonito, más hermoso. No se llaman buenas noticias o evangelio, que significa buenas noticias por nada. Entonces, teniendo las buenas noticias, habiendo sido dados las buenas noticias, ¿para qué me voy a entretener yo día tras día con malas noticias? No tiene sentido alguno dentro del secularismo, pero es que dentro de aquellos que se hacen llamar cristianos, no es que no tenga sentido, es que es locura, totalmente locura. ¿Ok? Sara tiene la mano levantada. Marta ha quitado la cámara. No sé si es que. O Ay, Marta. no, Marta. Ahí está. Abre el micrófono. no, lo que me quedé, bueno, muchas cosas, pero es el primer día, no vamos a hacerlo tan largo. No, lo que me queda muy claro es, y me ayuda en este momento, es miremos las margaritas florecer, que siguen floreciendo, y dejemos que la vida transcurra como debe ser y construyamos lo positivo desde el amor, lo que nos toca en cada momento, en cada circunstancia, ¿no? Porque la verdad que no sé qué pasó con mi cámara, estoy buscándola y no la encuentro. Pero bueno, No pasa eh, nada. eso, porque yo también tengo muchos amigos, mucho entorno conspiranoico. Incluso una amiga Ujú. me dijo,
es que me acusan de psicópata, y yo para mí dentro pensaba, es que está haciéndolo, pero es muy duro a veces decirlo tan frontal, ¿no? Entonces hay que buscar la forma de que las personas puedan entrar en esta nueva órbita, en esta nueva forma de ver las cosas y nada, y aprender a caminar de una manera diferente. A mí desde la pandemia y gracias a los estudios y a las cosas que fuiste creando, me ayudaron a tener otra mirada de la vida y agradezco infinitamente eso. Así que nada, para este año nada de conspiraciones y nada, y mirar para adelante. Y sí, soy partidaria de pensar que uno tiene que hacer lo que tiene que hacer en el momento preciso y es lo que Jesús espera que hagamos y no inventarnos cosas, ¿no? Mm. Y a veces, bueno, estamos tan cargados con con las denominaciones, con las organizaciones, con las cosas que nos vienen de afuera, que son como mandatos, que uno tiene que ir empezando a despojarse de ciertas cosas para caminar más libremente, ¿no? Con Cristo, de su mano. Mm. Nada, ese es mi deseo, me agradezco un montón esto de hoy, me gustó, y sí, sobre todo eso, poder ver que las margaritas todavía florecen, eso me encantó, esa imagen, y me parece muy vívida. Ujú. Fantástico. Bueno, pues bienvenida al primer directo, Marta. Muy Y, contenta y con en- mi cámara. y en- No, ningún problema, ningún problema. Sara, Sara, ¿tienes un comentario? Algunos hermanos han hablado, el balance, basta para cada día su propio afán. En mi caso, o será porque el momento que estoy viviendo, pero te pregunto, ¿es bueno hacer planes para el futuro o solamente vivir el presente? Ahí viene la palabra el balance, creo yo, Yo, ¿verdad? yo creo que es bueno hacer planes. Evidentemente, el no tener planes, el no tener un plan para este año. Otra cosa es que podamos cumplir todas esas metas, pero el no tener una meta es eh, es más difícil levantarse a la mañana si no tienes un objetivo, si no tienes una meta. Pero, ¿cuál es Exacto. la motivación? ¿Cuál es la motivación de esa meta? O sea, ¿qué me está motivando a mí? Por Mm, años, por siglos de los siglos, las religiones han usado el brazo del miedo para someter a mm, sus masas. Y digo, ten en cuenta que el 100% de poblaciones hasta hace un siglo eran, por ejemplo, en lugares musulmanes, en lugares hindúes, en lugares como Alemania o etcétera, etcétera, era ir a la iglesia y eran prácticamente el 90 y tantos por ciento del pueblo eran o católicos o protestantes o luteranos, allá donde te tocaran hacer un poquitito de eso. O sea, yo soy bautizado católico porque, y todos en mi clase, cuando cumplimos 8 años, todos hicimos la primera comunión. Vas ahí a España y de una clase de 30 niños, igual tres hacen la primera comunión. Pero cuando yo crecí, a los 8 años, mm, eran todos, era parte, ya era una institución social. Entonces, hasta no hace tanto el miedo estaba, digamos, ejecutado a través de la religión, la influencia que la religión tuviera sobre esas personas, ¿ok? Y no me refiero, no estoy ni siquiera poniendo el dedo simplemente al catolicismo, ni mucho menos. Catolicismo fue mi experiencia por el país donde crecí, mm, pero el luteranismo, calvinismo, etcétera, los calvinos, el calvinismo en Génova, a ver, o sea, tenías que estar medio muerto para no aparecer en la iglesia el domingo. Como no estuviera el medio muerto, ahí estaban ahí controlando la lista, a ver quién iba, no iba, y tenías multas y tenías tal, y ¿por qué estás eligiendo la muerte eterna? Y yo, no estoy eligiendo la muerte eterna, lo que estoy eligiendo hoy es ir al bosque, al bosque a pescar. O al río a pescar. Dice, no, pero con eso estás eligiendo la vida eterna, te vas a quemar, te vas a... O sea, el miedo ha sido siempre el instrumento, y además que no es casualidad que en el tablero de ajedrez lo que está más cerca del rey y la reina, digamos, el poder político monárquico, es el obispo. El alfil, en el ajedrez, el que en inglés le llaman el bishop, es el obispo.
sea, las religiones han sido siempre muy unidas a como el poder ejecutivo de los gobiernos para usar el miedo, o a través de usando el miedo, controlar a las masas. Bueno, ahora uno puede decir, pero es que vivimos ahora en sociedades muy seculares, muy, muy seculares. ¿Ya? Pero el instrumento para mantener a esas sociedades muy seculares es el mismo. Ahora no se está usando la religión, pero se está utilizando lo mismo con otros mecanismos. Y lo mismo es el miedo. Es el miedo. Entonces, yo no puedo estar haciendo planes con una motivación del miedo. O sea, cuando yo digo en planes, voy a aprender a tocar un instrumento, mi motivación no es el miedo, mi motivación es mantenerme activo, mantenerme tal. Cuando yo estoy haciendo planes de conseguir un nuevo trabajo, o de estudiar algo para conseguir un nuevo trabajo, o una nueva actividad, o meterme en un club, en un club de deporte, o en un gimnasio, o lo que sea, o tal, son planes, pero la motivación no es el miedo. Cuando yo empiezo a escuchar las noticias, que son malas noticias, recordamos que nosotros ya hemos sido dados las buenas noticias. ¿Para qué voy ahora a perder el tiempo con las malas cuando tengo las buenas? Am, Cuando yo estoy haciendo, ok, voy a vender todo, me voy a ir al campo, tal, y esto es una motivación de miedo. No voy a ir para allá, no voy a ir para aquí, no me voy a poner esto, no me voy a poner lo otro, voy a llenar mi casa de un montón de suplementos para aquí hasta el año 2050, porque va a llegar un momento en el cual no voy a poder tener esos suplementos tal, porque no los van a vender, porque los van a restringir, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo estoy tomando estoy haciendo ese tipo de planes, esto son planes de un esclavo. Y sé que son planes de un esclavo porque nos dice que el miedo a la muerte, que es el mayor de todos, y el miedo al sufrimiento, que vendría en segunda categoría, es el que me motiva a mí para hacer una cosa u otra. Es lo que me motiva a mí. Cuando he dicho aquellos que tengan posibilidad, los que tengan posibilidad, tanto económica como de tiempo, como lo que sea, para viajar. Mucha gente no viaja teniendo posibilidad económica y teniendo posibilidad de tiempo. ¿No viaja por qué? Por miedo. Por miedo. Es el miedo lo que les para. Entonces, el miedo es la esclavitud. Entonces, allá donde los gobiernos, instituciones, religiones, etcétera, usen el miedo y tú tomes decisiones y hagas planas basadas en ese miedo, eso es tóxico. Es tóxico. Pero si las decisiones y los planes que tú estás haciendo es para mejorar tu relación interpersonal, para mejorar tu propio estado mental, tu propia salud, tu estimulación, tus desafíos, etcétera, etcétera. Genial. Para eso nos levantamos. Si no tenemos ninguna de esas motivaciones, ¿para qué me levanto? ¿No entiendes? Por eso nos levantamos. Ok, no veo ninguna mano, aunque había visto otra mano. ¿Puede ser que Miguel Ángel tenía una mano levantada? Creí que había una mano más. Sí, yo ¿Puede ser, también Miguel? había visto a Miguel Ángel, no sé si sigue por allí Mm, interesado o si ya cubrió su expectativa, lo que se fue comentando. ya, Igualmente igual lo que aprovecho comenté. para decirte que llevamos una horita de grabación, si querés paramos y retomamos. No, no, perfecto, perfecto. Lo vamos a dejar aquí hoy. Primero del año, como dicen en inglés, short and sweet. Cortito y dulce. Cortito y dulce. El primero del año. Acordaros que la próxima semana tenemos a Alex con Habacuc. ¿Ok? El primer capítulo de Habacuc. eh, Estudiándolo. Y nada. Una cosita, Ya me diréis. perdón, Dime. Oscar, perdón. Sí, a veces me escriben por WhatsApp porque no saben conectarse al chat aquí del Zoom. Entonces me han pasado un mensaje, más o menos has parafraseado alguna cosa por ahí, pero si querés leerlo por redondear también con ello y ya está, era eso nomás. Ups. Un momentito. ¿La puedes leer tú? Porque justo me ha salido ahí una ventanita y no lo puedo leer. ¿Lo puedes leer tú? Vale, sí. Dice, para poder evitar las conspiraciones externas, ella cree que primeramente tenemos que examinar si tenemos una mente de inclinación conspiracionista. Hablando como inclinación,
cuando se asume cada día con una posibilidad de acontecimientos dramáticos, que si como esto, que si dejo de comer, que si el cáncer, que si salgo y me da un accidente, dice, centremos la mirada en las promesas de Cristo. Entonces, primero Ujú. apunta, era más largo el texto, traté de reducirlo un poquito, apunta a eso, a que a veces no miramos noticias conspiracionistas, pero nuestra mente está inclinada a que cualquier cosa que nos pase también estamos como conspirando, eso, En, conspirando. Claro, no necesitamos conspiraciones externas, tenemos las propias nuestras. Somos conspiracionistas por naturaleza. Y eso es cierto, fijaros que, así rapidito, solo para comentar al respecto, en algún vídeo, no sé cuál fue, no recuerdo ahora el título, pero hablamos de un amigo mío que salió de Waco a Texas, 6 meses antes de que el FBI entrara en Waco, con David Koresh, por ahí por el finales de los 90 o por ahí. Él salió 6 meses antes con su esposa. Él estuvo 6 meses metido en David Koresh, con el grupo de David Koresh de Waco. Estuvo 6 meses metido en un calabozo sin ducharse, sin lavarse, etcétera, 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 pues lo tenían metido ahí, porque David Koresh no iba a acostarse con ninguna de las mujeres si sus esposos no daban el permiso. Entonces, claro, él dijo, "No, yo no doy el permiso. Entonces, no hay problema, yo no me acostaré con tu mujer porque no has dado el permiso, pero tú vas a un calabozo." Y estuvo 6 meses en un calabozo. Parecía como Nabucodonosor en el capítulo 3 de Daniel, con el pelo, con las uñas, todo sucio, todo hediondo, etcétera. Salió de ese calabozo, a los 6 meses cogió a su esposa, se metieron en un avión y regresaron para Australia. Llegaron a Australia y 6 meses más tarde, por televisión, estaban viendo cómo el FBI entró en Waco y todas esas personas que se suicidaron y todos los muertos, los incendios que hubo y todo esto, ¿no? Que también a raíz de Waco ha salido un montón de conspiraciones, evidentemente. Pero él reconoce, él tiene una mente conspiratoria. Él tiene una mente conspiratoria. Y por eso se ha forzado él a juntarse con gente que él considera balanceada. Eh, no sé si yo soy balanceado o no, pero una de esas personas ah, con la que él se comunica para ello es conmigo. ¿Ok? Me dice, oye, Oscar, ¿qué sabes de la conspiración del hombre de papel? Le digo, el hombre de papel. Eso no lo he escuchado nunca. Sí, mira, en realidad el nombre de papel es que, y empieza a hablar y él mismo se da cuenta que está hablando de manera evangelista, como que me lo está tratando de convencer a mí. Y no es que él sea el evangelista de la teoría, de la conspiración del hombre de papel, sino que ya ha escuchado, ya ha hablado con gente, etcétera, etcétera, y él lo absorbe todo, lo absorbe sin filtro. Y luego, pero por lo menos él ha llegado a la conclusión de que él sabe que tiene una mente conspiracional, que le atraen esas cosas. Por eso acabó en Waco, porque le atraen esas cosas. De Waco pasó a Amway y de Amway pasó a organizaciones piramidales de ventas. O sea, como que tiene una debilidad y no tiene filtro para ello. Entonces, en los últimos años, ya en los últimos 10 12 años, pues tiene un número de personas y una de esas personas soy yo. Me explicó lo del hombre de papel, la conspiración del hombre de papel. Muy interesante, muy, muy interesante. Lo dejo ahí para que lo encontréis vosotros. ¿Qué digo? ¿Qué digo? No, no, no. Lo dejo ahí para que no lo encontréis, no lo busquéis, no os metáis en eso. Pero muy interesante. Otra de esas de Pedrito, el pastor, la conspiración del hombre de papel, etcétera. Entonces yo le dije, mira, pero ¿te has dado cuenta de esto? Tal? Ya, ya, claro, claro. Claro, sí, 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 tienes razón. Tienes razón. Y se balancea. O sea, y ahí eso se balancea. Porque él se ha dado cuenta que él solo va a acabar en cualquier tipo de secta, en cualquier tipo de conspiración, etcétera, etcétera. Tiene esa debilidad. Esa es su debilidad. Tiene un montón de cosas fuertes, pero esa es su debilidad. Como por ejemplo, en su día conocí a una señora que se casó 3 veces y me decía, me casé 3 veces con el mismo hombre. Le digo, ¿con el mismo hombre? Y dice, no, a ver, diferente nombre, diferente persona, pero era como el mismo modelo de hombre, oye, el mismo modelo. Y esta persona era una decoradora de interiores muy, muy prestigiosa, que arquitectos la usan, etcétera, etcétera. Y yo le decía, mira, si yo tengo que decorar mi casa, yo te tengo que llamar a ti, te mando fotos y tú me decoras mi casa. Porque tú eres la top de ello. Tienes un don, tienes un don. Ahora,
como te vayas a echar una relación, un novio, un pololo, como dicen los chilenos, o lo que sea, ya te puedes estar conectando con tu hermana, con tu hermano, llama al cura del pueblo, llama a tal. O sea, pide consejo a 20 personas antes de meterte en una relación. ¿Por qué? Porque ese no es tu don, chica. No es tu don. Entonces, hay gente que sí que tiene una mente conspiracional y tiende a esas cosas. ¿Ok? Tiende a esas cosas. Y no es solo una conspiración, sino que son miles de ellas. ¿Ok? Muy bien, lo dejamos aquí, chiquitos y chiquitas. Un saludo. Empezamos el año y es un año de buenas noticias para nosotros. ¿Ok? Pase lo que pase. ¿Ok? Hay una película en Netflix titulada Don't Look Up. Don't Look Up, no mires hacia arriba. Lo mejor de la película, el final. El final. Viene un asteroide y la familia está tranquilita cenando, hablando, riéndose, sabiendo que viene, comiendo, cenando, brindando, etcétera, pasándoselo bien. Lo mejor de la película. ¿Ok? Si tiene que venir lo que tenga que venir, que nos pille celebrando, agradecidos y dando gracias. ¿Ok? Regocijémonos cuando se abran los cielos. ¿Ok? Muchas bendiciones, chicos y chicas. Nos vemos la próxima semana con Alex.